y soluciones que tenemos a estos problemas. Si empezamos por almendro, uno de los principales problemas que tenemos, vamos a empezar por el suelo, son las larvas de suelo, concretamente gusano cabezudo. En este caso lo estamos manejando, esto está mal, es un nematodo entomopatógeno que después entraremos en detalle, cuyo nombre comercial es Capsanem, ¿vale? Con respecto a enfermedades de suelo, de cualquier tipo, también tenemos una serie de problemas, tanto fitóptora como antracnosis, etcétera. También tenemos una solución para manejarlo y el nombre comercial es Trianum. Para polinización, evidentemente estamos manejándolo con abejorros, que no con abejas, después veremos las ventajas. Para manejo de hongos foliares tipo mancha ocre, tipo monilia, etcétera, lo manejamos con un azufre y con un cobre complejado con linosulfonato, después también lo veremos en cuestión. Y los ácaros los manejamos con enemigos naturales, aparte de ayudarlo con azufre. Con respecto al olivar, 3/4 de lo mismo, tenemos larvas de suelo, sobre todo dañinas en primeros años de cultivo, que en este caso es el gusano blanco. Tenemos enfermedades de suelo, principalmente verticilosis por la zona algodonera. El manejo de glifode también lo manejamos con nematodos, en plantaciones jóvenes principalmente, donde el problema es más notable. Y con respecto al manejo de hongos foliares, de pilo, emplomado, etcétera, también tenemos el manejo con los dos mismos productos que hemos dicho en almendro, tanto un azufre como un cobre complejado con linosulfonato. Ya entrando un poquito más en el meollo, y creo que es uno de los temas que más nos preocupa a todos, vamos a ver el tema del control biológico de las larvas de suelo y glifode. Todo este manejo se hace con nematodos entomopatógenos y cada especie tiene un nematodo específico, ¿vale? Para su control. No hace falta que os presente al gusano cabezudo, ni al gusano blanco, ni al glifode. Creo que todos estamos más que familiarizados. Y como hemos dicho, el principal problema es que prácticamente no nos quedan materias activas. Nos hablan de acetamiprid, nos hablan de imidacloprid el que lo tenga, nos hablan de clorpirifos el que lo tenga. Bueno, el acetamiprid sí me gustaría aclarar que para adultos nos va resultando, a las larvas ni las miro, ¿vale? El imidacloprid, evidentemente el que lo tenga, pues no vamos a hablar, no vamos a entrar en detalle, en este caso sí serviría, ¿vale? Vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros, que son los nematodos entomopatógenos. Los nematodos son una... es una solución evidentemente biológica, no tiene materia activa, no tiene ingrediente activo, con lo cual no genera resistencia, que es un factor muy importante a tener en cuenta. Es una solución muy eficaz, con un tratamiento específico. Sin un tratamiento adecuado no vamos a ver esa eficacia. Es una solución segura y totalmente inofensiva para las personas y animales, igualmente también para las plantas. Tenemos nematodos que sí son dañinos, como en la porrilla del tomate, en este caso esto no es dañino para el cultivo. Es una solución para una agricultura sostenible, evidentemente está contemplada en la agricultura ecológica y cumple la demanda de los productos residuo cero. ¿Qué son los nematodos entomopatógenos? Bueno, pues no sé si conocéis los nematodos, si alguno tiene un huertecito de tomate, sandía, bueno, sandía no, perdón, más bien calabacín, etcétera, los conocerá bien. Los nematodos son gusanos microscópicos, ¿vale? En este caso los entomopatógenos además son enemigos naturales de muchos insectos. Son enemigos naturales porque los parasitan, después lo veremos un poco más en detalle. Son muy selectivos y se reproducen con mucha facilidad y con muchísima rapidez, con lo cual nos permite un control de la plaga en un corto plazo de tiempo. Tenemos varios estadios, ¿vale? Juvenil 1, juvenil 2, juvenil 3, juvenil 4, adulto y huevo. En este caso nosotros lo que aplicamos es el juvenil 3, que es el único estado capaz de vivir fuera de la larva que va a infectar, ¿vale? Todas las demás fases del nematodo se completan dentro de la larva ya infectada y es lo que genera su muerte y generación, después lo veremos también, pero bueno, que nos quede claro que nosotros lo que aplicamos es el juvenil 3, que es el que es capaz de vivir fuera, y todo lo demás, como hemos dicho, se completa dentro de la larva. Y como hemos dicho, no son en absoluto perjudiciales y están contemplados en los OCB que se llaman, ¿vale? Los organismos de control biológico. Aquí tenemos un pequeño vídeo que explica un poco, está en inglés, pero bueno, no es muy visual. Aquí vemos cómo a través de los estomas el nematodo se introduce en el gusano. El nematodo lleva una bacteria asociada que es la que libera una vez que se encuentra dentro y es la que se encarga de matar el gusano, la larva. Una vez que la libera, el proceso empieza, ya el gusano deja de alimentarse y empieza a degradarse, ¿vale? Esto es simplemente un pequeño vídeo para que veáis cómo actúa. Una vez que ya ha infectado,
el nematodo empieza a alimentarse y empieza a multiplicarse. Y de manera que cuando la larva se degrada, deja muchos juveniles 3 en el medio, en el suelo. ¿Qué pasa? Que para que esos juveniles 3 persistan y vuelvan a infectar, tenemos que tener un volumen, una humedad en suelo bastante elevada. Si no hay humedad, los nemátodos son totalmente inviables. Aquí seguimos viendo cómo se va alimentando. Y ahora posteriormente veremos cómo se va multiplicando. Los huevos están ahí. Se generan muchos más individuos, se multiplican dentro, a esto es lo que hacíamos referencia antes, y posteriormente se liberan. Salen de la larva y ya digo que habiendo una humedad en suelo buena, es capaz de volver a infectar. Esto simplemente en el vídeo se ven visto al microscopio evidentemente, se ven los nematodos, cómo van infectando, cómo van degradando y cómo posteriormente salen de la larva. El nematodo se llega a ver muchas veces en placas, no es lo habitual, después veremos una foto en la que sí se aprecia, pero se puede llegar a ver, ¿vale? Ahí se ve cómo ya se van reproduciendo, totalmente completo de nematodos, y cuando se degrada sale de nuevo al medio, sale al suelo. La larva queda totalmente degradada, el efecto es muy visual porque comienza a tornarse a marrón, y una vez que se empieza a tornar marrón, negro, y posteriormente se degrada como un moquillo, como un biofilm de tubería de riego. Las especies comerciales que, valga la redundancia, se comercializan tanto en España como en Portugal son Carpocassae, son Feltiae y son Heterodictis. Carpocassae es la especie específica de gusano cabezudo, que es la que nos compete, y Heterodictis es la que nos controla Merolonta en olivar, ¿vale? Igualmente Carpocassae también nos controla Grifones, y Feltiae también. La diferencia entre Carpocassae y Feltiae es que una es capaz de aguantar más el calor, en este caso Carpocassae, y Feltiae nos aguanta mejor el frío, ¿vale? Con respecto a la conservación, es un poco tediosa, simplemente remarcar que tiene que conservarse en frío, ¿vale? Entre 2 y 6 grados, no obstante, en este caso siempre están refrigerados, se tienen cámaras frigoríficas, y cuando se envían refrigerados de manera que persisten y que se mantienen bien, ¿vale? Unas 24 o 48 horas. Aquí simplemente mostrar la compatibilidad que tiene con la suelta de enemigos naturales. En este caso nos podría interesar con respecto al enemigo que soltamos para control de araña. Simplemente remarcar que es muy respetuoso porque es muy específico de gusano cabezudo, o de gusano blanco o de grifón. Y por otro lado también es plenamente compatible con cualquier otro químico que queramos añadir a suelo. O sea, podemos muchas veces, una pregunta muy típica es: ¿añadimos enraizantes y nematodos? No hay problema. El único problema sería aplicar algún nematicida en combinación con los nematodos. Es lógico, el nematicida mata a los nematodos, con lo cual no tendríamos ningún tipo de efecto. Vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que es la plaga, manejo y cómo lo controlamos, ¿vale? Un poquito el protocolo de actuación. Bueno, el gusano cabezudo, no creo que tengamos que explicar muchas cosas. Sabemos que afecta a almendros de todas las edades, que es uno de los principales problemas. Normalmente además llega cuando lo tenemos en plena producción, con lo cual el fastidio es doble. Se alimentan de brotes y hojas, eso lo sabemos todos, y las larvas se van comiendo las raíces, donde se desarrollan, crecen, pupan, y de ahí sale otro nuevo adulto. En primavera y verano, con las altas temperaturas, aumenta su actividad. En invierno suele entrar en latencia, dependiendo también de los inviernos, que cada vez son más suaves. La dificultad está en llegar, cómo accedemos a esa larva, si la tenemos dentro de la raíz. Pues no es fácil, se hace una tarea bastante tediosa. Y bueno, esto es que ya lo tenemos incluido en el listado de organismos nocivos, eso es evidente. Vale, parece que ahora se aguanta. Bueno, en temperaturas normales, en años normales, de frío en invierno y de calor en verano, los tratamientos siempre los concentramos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de manera que damos al menos un tratamiento cada mes. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos más actividad en la raíz y cuando más expuestos están los gusanos, ¿vale? El resto del año lo que se dedican es a emerger adultos, a hacer puestas. Aquí cuando llega el invierno los adultos entran y vuelven a hacer puestas, ¿vale? Más o menos a grosso modo es el ciclo. Ahora bien, teniendo en cuenta los inviernos que estamos teniendo y el calor que cada vez crece, que es mucho más creciente, nos podemos venir perfectamente de aplicaciones en marzo o abril y podemos acabar prácticamente en noviembre. Sigue haciendo calor y el gusano está muy activo. Lo ideal, una aplicación al mes.
¿Que no podemos dar una aplicación al mes? Bueno, pues por lo menos damos 2, 3 en la temporada, digamos, de verano. Eso es lo ideal. La dosis que se recomienda, de 1 a 3 millones de nematodos por árbol, ¿vale? Suena una barbaridad, es una barbaridad, pero bueno, para que os hagáis una idea, el formato comercial es de 1.500 millones, ¿vale? Ahora lo veremos a continuación, y como bien he dicho, repetir cada 30 días, una vez al mes, es muy importante. Ahora veremos un poco el tema de la dosis también, porque varía en función de cómo hagamos la aplicación, pero bueno, más o menos para que os quedéis con esa idea. Aquí entramos un poquito más en detalle de lo que es la aplicación en sí. Hemos dicho que, bueno, aquí pone Trojan, no es otra marca comercial, pero la especie es Carpocasai, como hemos dicho, para control de gusano cabezudo. La dosis y volumen de aplicación son de 1 a 3 millones de nemátodos cuando lo hacemos en riego por pocetas, y me explico lo que es riego por pocetas. Normalmente el gusano cabezudo da más ruido, al menos en secano. Ahora mismo con esta sequía casi todo es o secano o riego deficitario, salvo el que tenga la suerte de tener agua. ¿Qué pasa? Que la aplicación vía riego se hace muy tediosa, no tenemos agua, no tenemos volúmenes de agua, con lo cual no va a servir de nada. ¿Qué se está haciendo en plantaciones en secano o con poca disponibilidad de agua? Bueno, pues bien, en árboles afectados se hace una poceta o un alcorque alrededor y se aplica al pie de la planta. Eso es tedioso, no es fácil de hacer, pero es la manera más eficaz. De manera que aplicamos mínimo 20 litros por planta para que se forme e inunde la raíz, se forme un bulbo húmedo e inundemos la raíz y así llegar a los nematodos. 20 litros de líquido, ¿no? 20 litros de agua con los nematodos diluidos. Los nematodos vienen en un polvo, digámoslo así. Con su dosis, ¿no? Exacto, con su dosis correspondiente. Entonces, cuando lo hacemos así, sí dosificamos de esta manera, dosificamos entre 1 y 3 millones. Cuando lo hacemos vía riego, el que tenga la suerte de poder aplicar vía riego, bueno, pues cualquier premisa básica antes de inyectar cualquier producto en el riego, bueno, pues regar un día antes por lo menos para formar el bulbo húmedo, de manera que cuando inyectemos el nematodo no pierda tiempo en formar el bulbo, sino que directamente percole hacia el bulbo y se mueva por él. Riego previo a la inyección, y previo a la inyección, evidentemente, cargar las tuberías. Eso es lo normal. Cuando terminemos de inyectar, enjuagamos las tuberías. En este caso, las dosificaciones nos podemos ir a 1.500 millones por hectárea, ¿vale? Que es la dosis estándar. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar a todo terreno. Aquí vamos a aplicar pie por pie. Es más complicado de dosificar, ¿vale? Entonces, que nos quede claro que de 1 a 3 millones cuando es por poceta, 1.500 millones cuando es por vía riego. Normalmente esa aplicación de 1.500 millones las dividimos, ese tratamiento lo dividimos en dos. Una primera aplicación y a los 7 de 10 días otra segunda aplicación, aplicando la mitad en cada una. ¿Por qué lo dividimos en 2 días? Bueno, pues porque nosotros aplicaremos en primer lugar y nos llevaremos una serie de gusanos por delante, pero los huevos que estén en ese momento en forma de huevo no los vamos a tocar. Entonces, en unos 6-7 días va a eclosionar y de ahí va a salir otra nueva larva de gusano cabezudo. Pues ahí el porqué, para cortarle el ciclo, ¿vale? Lo que hemos dicho de junio a septiembre aproximadamente. Es verdad que ahora mismo con el calor podemos ampliar un poquito más hacia primavera y un poquito más hacia otoño, ¿vale? La preparación del caldo no tiene mucha química, es un producto muy soluble, no precipita, no obstante siempre está bien remover para homogeneizar el caldo. Pero es un producto que, si lo vas a aplicar en poceta y vas con una pipa de agua y le vas a dar con la manguera, el mismo traqueteo del desplazamiento de la pipa te lo va a ir homogeneizando, que no requiere de un agitador solo exclusivamente para esto, ¿vale? Bueno, al usar el producto una vez, no podemos dividir los sobres, como he dicho, viene en formato de 1.500 millones, esos 1.500 millones traen 6 sobres de 250 cada uno, no podemos dividir un sobre por la mitad, porque no está homogeneizado en el sustrato el nemátodo, entonces los sobres hay que gastarlos íntegros. Bueno, poner en marcha el removedor, ya lo hemos dicho anteriormente, si tenemos agitador bien, y si no tampoco pasa nada, el mismo traqueteo nos lo va a homogeneizar. Y bueno, la aplicación es muy importante mojar, es un producto que es por contacto, se distribuye por el agua, entonces tenemos que inundar raíz para que el nematodo se desplace por el agua y llegue a la larva que tengamos dentro de la raíz, ¿vale? Normalmente no suele ser un problema, los gusanos cabezudos van dejando cavidades y el agua va a entrar en esas cavidades si hemos inundado bien. De ahí lo que os decía antes, las aplicaciones son muy importantes cómo las vayamos a hacer. Hay que hacer una aplicación con un volumen de agua importante, que inundemos bien la raíz, para que así el nemátodo entre en contacto con la larva, ¿vale? Una vez que entra en contacto con la larva va a caer, pero tenemos que inundar bien. Y ya hacemos hincapié en que hay que mojar muy bien.
Para que el tiempo que el suelo está húmedo dure lo mayor posible, lo ideal es aplicar por la tarde-noche, de manera que le coja la noche y persista más tiempo humedecido el terreno. ¿Qué no? Pues nos vamos a primera hora de la mañana. Horas centrales no es recomendable bajo ningún concepto porque el tiempo que va a durar el suelo húmedo es poco. Es verdad que hay suelos que son más frescos que otros, pero en general con este calor va a durar poco. Y evidentemente para evitar obstrucciones es raro que tenga filtros inferiores a 0,3 micras, sobre todo en casetillas de riego, en los filtros de las casetillas de riego, etcétera. Pero bueno, si hubiera un filtro inferior a 0,3 micras, también hubiera que retirarlo. Ya os digo que eso no es lo normal, esos filtros no se suelen manejar en este caso. Aquí lo que vemos es un riego, una aplicación, en este caso una poceta, ¿vale?, en la que se aplicaron 50 litros de caldo, y en este caso es una maquinaria que hay por el centro de España, esto está grabado por Toledo si no recuerdo mal, en la que hace ese alcorque y encima le mete directamente el caldo. Yo no sé si comercialmente está disponible, si lo ha hecho uno por su mano, pero es verdad que es bastante resolutivo. Ahí tenéis un vídeo de cómo lo va aplicando. Primero abre el alcorque y posteriormente inyecta, o mejor dicho, riega con el producto. Ya os digo, mínimo 20 litros por árbol, porque si no, no vamos a llegar a inundar la raíz, y es muy importante inundarla. En este caso, al tener el gusano dentro de la raíz, se hace muy importante. Bueno, pues aquí tenemos lo que son una serie de resultados. Arriba a la izquierda estáis viendo una pupa ya infectada, si veis no es una pupa al uso, es una pupa que ya empieza a tornarse negra. Eso ya es señal de que está infectado por el nematodo, y posteriormente de aquí pasaría aquí, que ya está prácticamente negra al 100%, y de ahí ya se degrada, se queda literalmente degradado. Aquí tenemos en esta imagen de un testigo que dejamos 3 gusanos que están completamente sanos. Si veis el que está justo a continuación, ya está tornándose también a negro, ¿vale? Está infectado por el nematodo. En la naturaleza podemos ver esto, de manera natural se puede ver, no es lo más habitual, pero ese gusano, o sea, el nematodo está en la naturaleza, que no es algo que hayamos inventado, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda, si queréis la vamos resolviendo sobre la marcha, antes de pasar a otro tema, porque si no se nos va a hacer bola. Lo de las aplicaciones ha hablado que repites a los 3 días. 7 días, 7-10 días. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos la primera aplicación habrán huevos en el medio, en la raíz, etc. El nematodo, por norma general, no ataca los huevos, ataca las larvas, todos los estadios larvarios y pupas. Y si te vas a hacer 4 aplicaciones mensuales, sí. Es decir, 4 tratamientos mensuales, y cada tratamiento lo dividimos en 2 aplicaciones. Eso es, que tú para ti un tratamiento son 2 aplicaciones. El tratamiento lo dividimos en 2 aplicaciones normalmente, pero es por eso, es por abarcar más cantidad de agua. Estaríamos hablando de que si tú haces un tratamiento al mes durante 4 meses, en vez de ser 4 aplicaciones, serían 8 aplicaciones. 8, exacto, eso es lo ideal. Y siempre concentras igual. La concentración siempre mitad y mitad, salvo si vemos que hay una incidencia muy alta y le queremos meter una dosis de 150 millones, le metemos inicialmente 1000 y posteriormente los 500 restantes. Incluso si tienes algo de humedad, puedes ir reduciendo la aplicación de los siguientes 7 días. A lo mejor tienes que tirar, en vez de 25 litros, que es una cosa, tienes que tirar 15. Hombre, si está el terreno, y concentras más. Claro, si está el terreno húmedo, puedes echar menos agua. Lo importante es que haya humedad en el suelo, que el nematodo tenga medio. Y que la aplicación mensual la quieres hacer en 2 aplicaciones. El tratamiento siempre es lo ideal, porque al final estás matando más cantidad de gusanos. Ten en cuenta que tú estás aplicando y hay muchos huevos. Esos huevos posteriormente eclosionarán, dando lugar a más larvas. Entonces, para no esperar al mes siguiente, hacemos esas 2 aplicaciones, ¿vale? Y si tú llegaras a hacer la aplicación como la polimeritis, ¿no? Hacer de abril a octubre. Sí. Lo que yo no entiendo es lo de la viabilidad según las humedades, porque como tú sabes, donde nos afecta, tú lo has dicho, es en deficitario y en secano. ¿De qué depende la viabilidad? ¿Del agua del otoño o del verano? ¿De qué? ¿La viabilidad del nematodo para el siguiente...? De lo que tú lo vayas a regar. Hombre, ¿Es más viable una aplicación de nematodo que tiras en un río de cristales, que tiras en septiembre o en octubre? Pero en septiembre, bueno, en septiembre todavía entra dentro, pero ya en octubre la actividad baja, el gusano está menos expuesto. La larva... ¿Se supone que a lo mejor es más viable para sembrar para el siguiente año? ¿O no tiene nada que ver?
Hombre, por la viabilidad del... Viabilidad del nematodo sería en invierno realmente, que es cuando más pluviometría tenemos, cuando más lluvia tenemos, más agua recogemos. Pero hay que optimizar el tratamiento. ¿Cuándo está más expuesta la plaga? Eso lo entendí. Por un lado quieres matar y por otro lado, para que dure, se supone que o tienes humedad en verano, o las últimas aplicaciones serían más viables porque le llega humedad de los inviernos. Correcto. No es que sean más viables, es que además te va a permitir, como tú bien has dicho, rebajar el volumen de agua. Porque ya tienes a lo mejor el bulbo formado. Vale. La idea es eso, que bien sea por lluvia o bien por aplicación nosotros propiamente dicho de riego, se inunde la raíz. Hay que inundarla, porque el nematodo se mueve por la raíz y actúa por contacto, tiene que entrar en la larva. Entonces, si tiene que entrar en la larva, tiene que tener agua, que es por donde él se mueve. Pero eso es viable en un riego deficitario y en un secano puro y duro, ¿qué viabilidad tiene esto? Hay que ir con pocetas y... haciéndolo con pocetas. Haciéndolo con pocetas y echando un buen volumen de agua no hay ningún tipo de problema. Pero tienes que echar un volumen de agua muy copioso, porque tienes que inundarlo. 50 litros... ¿Pero no es viable de un año para otro? No. Vale. El nematodo, a mí me ha pasado de manera excepcional, y es muy excepcional, en este caso no era gusano cabezudo, era gusano blanco, se aplicó en junio, era una finca muy arenosa, con lo cual allí riegan a diestro y siniestro, también tienen disponibilidad de agua. Se aplicó en junio y en septiembre se seguía viendo actividad del nematodo, se seguían viendo larvas infectadas, pero eso es muy excepcional. Normalmente, y más en secano, y con poca disponibilidad de agua, el suelo va a haber un momento que lo dejes prácticamente seco, le vas a mantener una humedad mínima. Pero casi fuera secano sería una cosa que tendría que ir repitiendo en función de si no debes de contar con que el nematodo te dure un año. No, por eso hacemos una aplicación durante los meses más críticos. Sí, si matarlo lo mata, pero no tiene siempre para el siguiente año. Claro, no, eso no... Vale. De manera eventual, algo mejor alguno, pero que es muy raro. Cuentas con eso. Es muy raro, eso mejor no contar con eso porque depende directamente de la humedad. También son fotosensibles, ¿vale? Entonces, si no hay humedad y encima está pegando el sol, eso va a morir seguro, ¿vale? Y igualmente, si no tenemos un índice de plaga grande en el suelo, el nematodo necesita infectar la larva. Si no infecta, se muere también. No tiene donde... Por eso tenemos que darle esa facilidad de agua, porque si no llega a la larva, se muere, ¿vale? Entonces el truco de esto es inundar sin miedo. ¿Que es tedioso hacer pocetas? Sí lo es, y en mano de obra se te va un pico. Y si tú tienes una zona, entiendo que recomiendas tratamientos zonales, ¿no? Si tengo esto infectado, correcto, esto más un perímetro de seguridad. Correcto, normalmente lo que hace es se cuantifica por árboles afectados. Evidentemente eso hay que tenerlo claro. Si tenemos una parcela afectada y al lado tenemos el resto de la finca, de aquí se va a mover allí. Eso es los mismos brotecitos, lo vamos viendo los adultos, cómo van royendo, pero no es lo mismo aplicar en zona ya infectada, que tengamos una severidad grande, que aplicar en la colindante, que vemos que a lo mejor hay alguno por ahí. Bueno, pues ya ahí podemos mantenerlo, a lo mejor en vez de 6 tratamientos te vas a 3, ¿me explico? Y lo que hacemos es que ya vamos manteniendo que no nos infecte. Pero si está en un lado, ha llegado otro, eso sí lo tenemos todo claro. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Sí. Eso vamos a verlo ahora, si te parece. Vamos a ver parte por parte, porque si no nos volvemos locos. Vale, pues vamos a ver glifode y después vemos melodonta. Glifode, 3/4 de lo mismo, yo creo que todos lo conocemos. El principal daño en plantaciones más jóvenes, en plantaciones ya adultas puede llegar a hacer daño severo, pero bueno, nos permitimos un poquito de margen. Como bien sabéis, se come los brotes, ¿vale? Y evidentemente la actividad más alta viene a ser ahora, ¿no? En primavera, verano, cuando llega el calorcete es cuando más ruido nos está dando. Vamos a pasar directamente al método de control, ¿vale? En este caso la aplicación de los nemátodos es foliar, porque tenemos las larvas concentradas en la parte aérea de la planta, ¿vale? Al ser foliar es muy interesante meterle un humectante o un mojante. ¿Por qué? Para que así perdure lo más posible mojados los brotes, ¿vale? En este caso la dosis de aplicación es mucho más baja, es una larva más chica también y está mucho más expuesta que el cabezudo. Bueno, pues nos vamos a 1,5 millones de nemátodos por litro, ¿vale? Eso es una dosis realmente baja. Los volúmenes que venimos gastando, esto es súper intensivo, ¿vale? Depende de quién. Pues desde 180 hasta 400, 500 litros en plantaciones muy jóvenes, ¿vale? Muy jóvenes, que es cuando realmente nos da ruido. Es muy importante, como cualquier otro tratamiento, ya bien sea para respiro, bien sea abonado, foliar, etcétera,
que la maquinaria esté bien, que no tengamos la boquilla obstruida, que esté bien calibrada. En el caso de plantaciones jóvenes, pues eliminamos las boquillas más superiores, etcétera, ¿no? Lo que cualquiera haría. Con respecto a la aplicación, esto es un tratamiento curativo, igual que el gusano cabezudo. ¿Cuándo vamos a tratar? Cuando tengamos presencia de la larva en el cultivo. Antes no tiene sentido, porque no es preventivo, ¿vale? Como bien sabéis, el glifosato deja poco margen de actuación. El umbral de tratamiento es 1 o 2 larvas vistas, porque cuando ves 1 o 2 explota. Entonces, a 1 o 2 larvas vistas entramos a tratar. Pues que puede llegar a tener 12 generaciones, 10 generaciones. El año pasado escapamos muy bien. Bueno, escapamos bien durante el verano, después hubo un repunte. Bueno, pues cuando veamos esa aparición de las primeras larvas es cuando tenemos que entrar a tratar, ¿vale? Por norma general, cada 7, 15 días vamos teniendo nuevas generaciones, va completando ciclos, pues ahí es donde vamos tratando. No obstante, siempre es más importante el monitoreo visual, ver que tengamos presencia, a guiarnos por 7, 15 días. Podemos hacerlo, pero bueno, muchas veces es mejor ver. La preparación del caldo es exactamente igual, ¿vale? Hacer una disolución previa, usar todo el producto una vez, no dividimos los sobres, y el agitador, que evidentemente lo vamos a tener en el atomizador. Y la aplicación, lo que hemos dicho, intentar meterle un humectante o mojante y siempre aplicar o a primera o a última hora del día. Siempre preferible aplicar durante la noche o por la tarde a última hora para que perdure la humedad el máximo tiempo posible. Lo que hemos dicho antes de los 0,3 micras, igual, hay que intentar quitar esos filtros, normalmente no están, y si están es en la boquilla, con lo cual no suele haber problema, y la presión que manejamos entre 15 y 20 bares, ¿vale? No hace falta tampoco que se quede bien mojado, tampoco hay que entrar mucho más en detalle, es una aplicación mucho más sencilla, ya que no hay que inundar ni nada por el estilo. Simplemente nos preocupamos de que lleguemos a esos brotes y mojemos los brotes. Bueno, la preparación del caldo tampoco tiene mucha química, vamos a hacer una disolución previa, pues si llenamos el tanque a lo mejor a 200 litrillos, le metemos los nematodos y ya llenamos a tope para que así se homogeneice la muestra. Los sobres, como hemos dicho, no los dividimos, poner en marcha el removedor y aplicar lo más rápido posible. No podemos dejar los nematodos mucho tiempo en el tanque, ¿vale? Y con respecto a la aplicación, bueno, pues básicamente todo se resume en hacer una buena aplicación con un buen equipo de aplicación que esté bien calibrado, etcétera, que no haya boquillas obstruidas, que no tengamos ese tipo de sustos que después no se traducen en una mala aplicación. Aquí tenemos un vídeo de una aplicación que se hizo en una finca de Sevilla, ¿vale? Una finca bastante grande, se pusieron 600 hectáreas de superintensivo del tirón y tuvieron un ataque muy severo de glifosato a principios del verano pasado. Después durante el resto del verano fue bastante tranquilo. Ay, perdonadme, que lo voy a poner ahora mismo. Tampoco tiene mucha historia. En este caso empezaron aplicando, no sé si fueron 100 litros por hectárea, se quedó bastante corto y subimos a 180, ¿vale? Es verdad que iba bastante bien, así mojaba bastante bien. Eso es un atomizador nuevo, recién salido de la casa, con lo cual mojaba bastante bien. Aquí tenemos una gráfica de lo que es la eficacia del nematodo contra glifosato. Es unos ensayos que se hicieron cuando se estaba desarrollando el producto contra glifosato. Y aquí simplemente lo que nos quiero mostrar es la incidencia, ¿vale? La barrita gris es el testigo. La verde clarita es una dosis de 1,5 millones por litro y la barrita verde oscura son 3 millones por litro. Aquí, como podéis ver, la incidencia en el testigo va subiendo, bueno, va subiendo en general, ¿vale? De manera que en el testigo acaba disparatada, en la dosis a 1,5 millones se va controlando bastante bien y a la semana 24 se queda la dosis a 3 millones, de 3 millones también muy similar. ¿Qué sacamos en conclusión? Que no hay un efecto dosis, que no por aplicar 3 millones en lugar de 1,5 millones vamos a reducir muchísimo más la plaga y en costes pues sí abaratamos algo. Aquí lo que vemos justamente es la eficacia, la tabla de eficacia en comparativa de las dos dosis, de 3 y de 1,5, 1,5 la clarita, 3 la oscura y 3/4 lo mismo. Vemos que la eficacia pues bueno, va de un 73-72% que tiene 1,5 millones a un 82%, tampoco... Realmente no hay un efecto dosis claro, entonces nos limitamos a 1,5 millones de nematodos por litro. Vale, eso es lo mismo. Aquí tenemos, cuesta trabajo verla, ¿vale? Aquí tenemos una larvita de glifosato, no sé si le veis la puntita ahí todavía verde, y el resto del cuerpo ya está totalmente necrosado. Y en esta foto sí se ve la larvita de glifosato, se ve regular, ¿no? Pero sí se ve la larvita de glifosato
con el hilo ya negro de empezar a tornarse, de estar afectada por el nematodo y posteriormente llegará a la que tenemos al lado. Si queréis ver las fotos después, lo ponemos aquí en el ordenador y se ve bastante mejor. ¿De glifoda alguna duda que se os quede por ahí o alguna pregunta, alguna cuestión? Vale, pues si os parece pasamos a gusano blanco, que quizás sea también muy interesante. Nada, creo que hay poco que explicar del gusano blanco, todos sabemos lo que es, sabemos cuándo actúa, ¿vale? Y sabemos dónde está, en qué cultivo está, que es en olivar. En este caso es una larva mucho más fácil de acceder que el gusano cabezudo porque lo tenemos mucho más expuesto, no lo tenemos dentro de la raíz y como bien sabéis pues los daños son pérdida de masa radicular, incluso directamente o anillado de planta, también se está viendo porque hay varios tipos de gusanos blancos, ¿vale? Y al final lo que te supone es la muerte de la planta en estadios tempranos o incluso en plantaciones ya desarrolladas de una cierta edad te llega a limitar bastante lo que es la brotación del árbol, al final todo eso se traduce en una pérdida de producción. No es lo más habitual, pero también me he topado con algunas fincas de aceitunas de mesa precisamente y con muchos problemas y al final eso, mucha pérdida de producción. Bueno, la especie comercial que usábamos en este caso era la larva NEM, ¿vale? La plaga, como hemos dicho, es gusano blanco y en este caso la dosis y volumen de aplicación, volvemos a lo mismo, son 1.500 millones de nemátodos por hectárea, ¿vale? Exactamente igual que gusano cabezudo si lo aplicamos vía riego. ¿Cómo lo hacemos? Igualmente repartimos la aplicación, el tratamiento en dos, 750-750, o si queremos buscar un efecto choque inicial, 1000 y 500, ¿vale? Igual, en intervalo de 7-10 días para coger los huevos que no estuvieran eclosionados y poder erradicarlos en la segunda aplicación. ¿Cuándo se hacen estas aplicaciones? Bueno, pues estas aplicaciones, las premisas básicas que hemos comentado antes para inyectar cualquier tipo de producto son las mismas aquí. Aquí nos podemos permitir aplicar menos agua porque tenemos el gusano blanco mucho más expuesto. Lo tenemos debajo del cepellón o en la parte más superficial de la planta cerca del cuello, en fin, lo tenemos en la zona radicular, pero fuera de la raíz, no lo tenemos dentro, con lo cual nos podemos permitir un poco menos de agua, ¿vale? En este caso, ¿cuándo tenemos actividad? A salida de invierno. ¿Vale? Durante el invierno tenemos las larvas latentes, a salida de invierno la larva se activa, sube a la superficie y empieza a comer raíces. ¿Cuándo para? Pues durante los meses de julio, agosto, que hace más calor, al contrario de lo que nos pensemos, vuelve a profundizar en el suelo, ¿vale? Para suavizar la temperatura, se queda latente y no actúa. Casualmente nos coincide en estos meses más duros con que los árboles que estén un poquito afectados, que tengan la raíz corticheada, que estén un poquito anillados, empiezan a caer y dan la cara ahora. Nosotros los vemos ahora muchas más plantas muertas que hace un mes probablemente. Eso no es porque el gusano esté activo, eso es porque la planta, aunque el gusano haya bajado, no ha tenido capacidad, también el estrés es mucho más fuerte por parte de la climatología y no tiene la capacidad de rebrotar. Pero ahora mismo con estos calores extremos podemos ver algunas larvas, pero casi todas están muy profundas, no tenemos actividad. Cuando llega otra vez el fresco, entre comillas, vuelve a subir y vuelve otra vez a comer raíces y así hasta que llega el invierno que vuelve a bajar, ¿vale? Entonces las aplicaciones evidentemente hay que optimizarlas cuando vamos a aplicar, cuando esté más expuesta a la salida de invierno y a la salida de verano, ¿vale? Salida de invierno y inicio de verano evidentemente hasta junio, 1 de julio, este año por ejemplo con el agua y con las temperaturas que hemos tenido hasta prácticamente mediados de julio hemos podido estar aplicando contra gusano blanco. Y cuando ya salimos de verano, agosto, que empiezan a ser los días más cortitos, empieza la temperatura a refrescar un poco más por la noche, la mínima, etcétera, es cuando tenemos otra vez el segundo ataque de gusano blanco. Entonces, siempre es importante buscar el optimizar esa aplicación. En caso de que no lo vayamos a hacer vía riego, si no lo vamos a hacer vía riego, con un riego normal, de manera que formemos el bulbo y después inyectemos el nematodo, va bien, no hay que inundar tanto como en el otro caso, ¿vale? En caso de que no tengamos riego, pues se hace muchas veces aprovechando el mismo riego de las plantaciones. Las plantaciones cuando se van a regar, por ejemplo, súper intensivo, una de las ideas que estamos desarrollando, estamos fomentando es en súper intensivo pasar los intercepas, ¿vale? De manera que vas haciendo un poco de surco, que vas a retener el agua y no se va a escabullir, o los mismos surcos que se hagan en riego, aprovecharlos. Cuando vayas a entrar a regar, pues aprovecha y le metes el nematodo en la pipa de agua y haces la aplicación, ¿vale? En este caso suele ir bastante bien. 10-5 litrillos por planta, va bien, ¿vale? También dependiendo de la humedad que tengamos en suelo. Pero entre 5 y 10 suele ir bien. También estamos hablando de un sistema radicular mucho menos desarrollado, ¿vale?
La preparación del caldo es exactamente igual, porque no creo que haya ningún tipo de duda, y la aplicación lo que hemos dicho, bueno, pues las premisas básicas, si vamos a inyectarlo en el riego, pues regar antes, para humedecer el suelo, para formar el bulbo y posteriormente inyectar, y si lo vamos a hacer aprovechando la pipa de riego, pues simplemente intentar surcar un poco, de manera que no desperdiciemos el agua y filtre lo más rápido posible sin formar escorrentía. Queremos que llegue a la raíz, con lo cual evitamos la escorrentía. Aquí es muy importante porque ya se me ha dado varios casos que hacemos la aplicación vía riego y los goteros no coinciden con la planta. Entonces al final tenemos el gusano localizado en la raíz y estamos aplicando a 70 centímetros. Entonces no tiene ninguna lógica. Si no tenemos los goteros coincidentes, como además vamos a aplicar menos agua, es preferible hacerlo vía pipa, vía riego, que no vía cinta de riego. ¿Vale? Eso es importante, tenemos que aplicarlo lo más localizado posible. Recordad que tiene que llegar el nematodo al gusano. Si no llega, no infecta, y si no infecta, no hay muerte. ¿Vale? La presión, bueno, eso aquí no procede. Aquí tenemos una serie de fotos, estas fotos además son mías. En la primera foto tenemos una larva prácticamente degradada, la que está en medio está iniciando la degradación, y la otra está totalmente viva. Como vais a ver, la movilidad es nula. Aclarar que esta larva, no recuerdo, porque la tiramos al suelo, no sé cómo evolucionaría, si se degradó o no, pero en el momento en el que se infecta, deja de alimentarse, con lo cual ya el daño no existe, ¿vale? Aunque muestre la sintomatología más tarde. Aquí tenemos igualmente una finca que se aplicó una zona y la otra no, el testigo está rey, y el que tenemos aquí, como veis, ya comienza también a degradarse de una manera bastante severa. Y aquí este está prácticamente degradado, de hecho este es el que pusimos en la placa Petri, y ahí veis un nematodo de hecho moviéndose, que lo que os comentaba antes, eso no es habitual. Esta también está infectada, como veis no está blanca, no está sana, está empezando a tornarse marrón negruzca, y está 3/4 de lo mismo. En este caso la aplicación es mucho más sencilla que en gusano cabezudo, y el efecto es mucho más inmediato. También llegamos de una manera mucho más sencilla, no es lo mismo llegar dentro de la raíz que llegar a la zona de la raíz. Y en este vídeo aquí veis el nematodo en la placa Petri moviéndose. Eso no es lo habitual, ¿eh? Esto es un vídeo testimonio que salgo yo, si queréis le vamos a dar sonido. Intentamos de manera química, pero hoy ya no hay materia activa autorizada para que sean efectivas y nos declinamos por el tema biológico. Bueno, pues la neumonía es un nematodo entomopatógeno, la especie en concreto es Enterotitis bacteriófora, es un nematodo que parasita la larva de megalonta, que es la plaga que tenemos en este caso, cuando ésta se encuentra en el suelo. El control de la plaga desde el primer tratamiento que se hizo fue al 100%. La verdad que fue muy efectivo. No lo esperábamos porque era un control biológico, pero la verdad que tuvo una eficiencia al 100%. Hicimos un primer tratamiento sobre el mes de junio-julio, que fue al mes de iniciar la plantación. Luego hicimos otro en septiembre y ahora en el mes de mayo-junio hemos hecho otro de recuerdo. ¿Vale? Y de momento no hay incidencia de la plaga. Tras el éxito obtenido en esta finca, esta nos ha servido como modelo de divulgación para que otros agricultores y otros técnicos se interesen por este método de control. Además la estamos recomendando a otros agricultores que tienen este problema. ¿Vale? Es un producto que va muy bien. Esta fue una de las primeras fincas que empezamos a trabajar contra gusano blanco, y la verdad que fue una eficacia bestial, fue muy bien. El método de aplicación también se cuidó mucho, se hizo una aplicación muy medida, todo muy bien calculado, y es lo que os digo, teniendo una buena dosis de agua, llegando bien a la larva, no tiene escapatoria. Si llegamos a la larva está muerta.
Esto además tiene los años contados en olivar, 2-3 años. A partir del tercer año que ya tengamos un sistema radicular desarrollado, el problema va a menor, no nos va a afectar igual. No he mencionado una cosa que sí es interesante, tanto en gusano blanco como en gusano cabezudo es importante atacar las larvas. En este caso tenemos la solución para atacarlas y erradicarlas. Siempre es bueno ayudar controlando los adultos. Eso ya cada uno tiene sus métodos, entiendo. Tenemos acetamiprid y bueno, tenemos una serie de productillos por ahí que, como dije antes, no hace nada a la larva, pero sí afecta al adulto. Si vamos cortando adultos, cortamos puestas y encima tratamos las larvas, el éxito está garantizado. A modo recordatorio, pues nada, simplemente que los nematodos son muy eficaces, haciendo buenas aplicaciones, vuelvo a repetir, es importante la cantidad de agua, muy importante. Son muy selectivos, atacan a plagas objetivos. Tenemos, ya veis, tenemos distintas especies para distintas plagas, no son todos, ¿vale? Todos hacen un poco de todo, pero realmente son muy selectivos y eso se nota en la eficacia. Es seguro y totalmente inocuo para plantas, animales y hombres. Y bueno, para almacenar es importante el frío, eso sí es fundamental. Si no lo almacenamos en frío se pone mal el producto. Y para aplicar, pues bueno, o bien riego o pulverización, o bien poceta y las premisas básicas que hemos dicho. Siempre es importante dividir el tratamiento en 2 aplicaciones, para tocar larvas que estén inicialmente en suelo y tocar las larvas que cuando hicimos el tratamiento inicial estaban todavía en huevo, ¿vale? No sé si tenéis aquí alguna pregunta, alguna cuestión. 2 cositas nada más. Sí. ¿Cómo sabes que el producto te llega bien? El producto te llega bien seguro. Quiero decir, me explico. Nosotros lo tenemos en cámara frigorífica y se manda en un plazo como muchísimo de 24 horas al cliente. Entonces, al estar refrigerado, no hay ninguna duda. Es importante no romper la cadena del frío, me explico. Que te llegue el producto, lo dejes en el almacén y te olvides hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque entiendo que andáis con distribuidores. Sí, sí. Vale. Andáis con distribuidores. Y, bueno, vale, te llega el producto, que te llega... A ver, José Serrano, te lo suministra y muchas veces lo que se hace es el envío directo, ¿me explico? Vale. Te llega bien y no tienes que hacer ningún tipo de comprobación, pregunto. No, si tú quieres hacerla de manera paralela, puedes hacerla. Quiero decir, si quieres mojar y poner un microscopio y verlo, que no hace falta, ¿vale? No hay problema, pero se garantiza el buen estado del producto, porque ya te digo, tiene una trazabilidad muy exhaustiva. Esto es un producto, somos una empresa holandesa y los holandeses son cuadrados para todo, para lo bueno y para lo malo. Y la trazabilidad es bestial, o sea, es inmejorable. Y por ejemplo, pues, si uno va a tratar 10 hectáreas de melolota o de lo que sea, 10 hectáreas. Sí. ¿Qué volumen te pillan 10 hectáreas? ¿De qué? ¿De agua? Charro. El índice de producto. El producto, la caja de 1.500 millones es esto y esto de altura. ¿Y con eso cuánto se hace? 1 hectárea. 1 hectárea. O sea, es muy... Que se hace de campaña en botellero. No, tampoco hace falta, porque dentro están los sobres. Como digo, la caja de 1.500 millones, dentro están sobres, ¿vale? Y los sobres son estos. Y de ancho esto. Después viene una caja de frío que es mucho más grande. Pero tendrás que tener más o menos una idea del volumen. Pero el volumen que ocupe es poco. De todas formas, siempre es recomendable pedir el producto cuando lo vayas a aplicar. Como la disponibilidad es de 24 horas normalmente, pídelo de un día para otro. Cuando lo vayas a aplicar, dice, oye, que mañana lo voy a aplicar. Y te dice, o un día antes. Vale. Y eso de todas formas, los sobrecitos los puedes almacenar en la nevera porque no tiene ninguna materia activa. Esto no te va a causar... Vaya que lo haga un pedido y diga, coño, o algo de esto. De almacenamiento no hay ningún tipo de problema, sobre todo porque lo puedes meter en una nevera al uso normal y no te va a coger ni te va a hacer nada. Y después, en el peor de los casos, si vas a aplicar mañana, pues lo pides hoy con cierta antelación y se te intenta servir lo antes posible. Normalmente no suele haber problema con eso, ¿eh? El servicio de entrega es bastante bueno. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues si os parece vamos a pasar a lo que es el control biológico de enfermedades de suelo en olivar y almendro. Bueno, pues aquí tenemos una serie de fotos, en la inicial es verticilosis en olivar. Eso es una finca bastante grande de Sevilla, que se hizo sobre
Esa finca anteriormente viene de algodón, por lo cual el inóculo de verticilosis es bestial. Y ahí tenemos almendros con distintos patógenos de suelo, ¿vale? Phytophthora, Anthracnosis, etc. ¿Problemática que nos encontramos aquí? Pues lo mismo, pocos productos disponibles, no hay desinfección posible, con lo cual estamos fastidiados. Hay patrones que ofrecen cierta resistencia a este tipo de enfermedades, pero al final, por X o por Y, se pueden ver afectados. En este caso, como hemos dicho anteriormente, lo que usamos es Trianum, ¿vale? Aquí tenemos las características, el Trianum fungicida, ¿vale? Tiene registro fitosanitario, no hay muchas tricodermas, es una tricoderma, que no lo he dicho anteriormente, no hay muchas tricodermas con registro fitosanitario, esta es de las pocas. El ingrediente activo que tiene es Trichoderma cyanum, concretamente la cepa T22, ¿vale? Es una cepa muy concreta y tiene una triple función. Tiene una función fungicida, que en este caso es la que nos estamos centrando, y después como funciones secundarias, estimula el crecimiento radicular y mejora la nutrición, ¿vale? Tiene registro ecológico. Trianum al final, la tricoderma es un hongo, ¿vale? Que eso es importantísimo. Es un hongo que aplicamos para contrarrestar otro hongo. Ahora vamos a ver el modo de acción. Evidentemente es un hongo beneficioso. La cepa que tenemos, la T22, es una cepa híbrida, ¿vale? No es que esté modificada genéticamente, sino que viene de una fusión de protoplasma. ¿Esto qué nos hace? ¿En qué se traduce? En que tiene una adaptabilidad bestial a las temperaturas y a los pH del suelo, que eso es muy importante, y vale para todo tipo de plantas y todo tipo de suelo. En resumen, la hace mucho más polivalente. Hace que se desarrolle con mucha más agresividad en suelo, con lo cual compite por espacio en suelo con los hongos nocivos, la velocidad de crecimiento es lo que hemos hablado, y es compatible con muchísimos productos, salvo evidentemente fungicidas, químicos, ¿vale? Aquí simplemente ver cómo Trianum se adhiere a la raíz de la planta, ¿vale? Esto está visto evidentemente al microscopio, formando una barrera física y protegiéndola de la entrada de cualquier otro hongo nocivo. Y aquí en el lado derecho vemos cómo va bloqueando el desarrollo de hongos. Si os fijáis, donde está la raíz aplicada con Trianum, alrededor siempre queda una barrera física entre el hongo y los pelos de la raíz. Los principales modos de acción son micoparasitismo, ¿vale? Al final lo que hace es parasitar, entre comillas, la raíz y hacer de barrera física para que no entre otro hongo, ¿vale? Hace una inhibición, antibiosis, que es una inhibición del desarrollo de los patógenos nocivos del suelo, ¿vale? De los hongos nocivos del suelo, compite por espacio y por nutrientes, evidentemente, como hemos dicho anteriormente, induce la resistencia sistémica inducida de la planta, ayuda a que la planta desarrolle su sistema inmunitario y, como hemos dicho anteriormente, también interviene, aunque no es su función principal, en absorción de nutrientes y como bioestimulante. Básicamente esto es para que veáis el micoparasitismo, como el Trianum se enrolla en la raíz, entonces forma una barrera física. Esa barrera física lo que impide es que los hongos nocivos del suelo lleguen a introducirse en esa raíz, con lo cual al final lo bloquea. Más además el desarrollo que tiene, el crecimiento, evita que se desarrollen los hongos malos en suelo, digámoslo así. La competencia de espacio y nutrientes, pues lo que hemos dicho anteriormente, aquí se ve claramente cómo Anthefusarium ha desarrollado muy bien Trianum y disminuye su crecimiento. También al tener Trianum más capacidad de desarrollo, más capacidad de crecimiento, compite por el espacio y acorrala, digamos, al hongo más negativo. Y esta foto es la que hemos visto anteriormente de los absorbentes de la raíz. Aquí lo que vemos simplemente es la eficacia frente a distintos patógenos. Como veis, son eficacias bastante altas frente a Fusarium, Pythium, Phytophthora, son una eficacia muy elevada, y estos ensayos que hay que remarcar que están hechos en placa Petri, que es totalmente controlado. Aquí esta eficacia en campo se puede traducir se puede incrementar en campo al final bastante, por el tema de que, bueno, si tenemos materia orgánica en suelo, etcétera, la tricoderma se va a desarrollar todavía más rápido y va a bloquear todavía más a los hongos perjudiciales del suelo. Aquí tenemos igualmente las eficacias contra Phytophthora, distintos tipos de Phytophthora, Fusarium y verticilosis. Lo que tenemos es Trianum frente a otros químicos de referencia.
Estamos hablando de químicos y como podéis ver no tiene mucho que envidiar. Las letritas que veis arriba, A, B, C, etcétera, esas son diferencias significativas y como podéis comprobar con respecto a los químicos de referencia no hay ninguna diferencia significativa, o sea que estamos hablando de mismas eficacias. Aquí es un pequeño vídeo para que veáis cómo se va desarrollando las raíces con Trianum frente a Fusarium, Fusarium y Fusarium sin Trianum. Como podéis ver, la que solo tiene Fusarium se ha quedado totalmente bloqueada, empieza a necrosarse, mientras que la que vemos alrededor, que se ha aplicado Trianum, sigue desarrollándose y un estado sanitario bastante bueno. ¿Vale? Tenemos dos tipos de Trianum, dos tipos de tricoderma, uno es Trianum P, otro es Trianum G. Remarcar que Trianum G lo usamos para hoyos de plantación. Cuando hacemos el hoyo de plantación añadimos Trianum G para que, es un granulado, para que se vaya desarrollando poco a poco. El que más utilizamos es el Trianum P, son ya en plantaciones establecidas, normalmente no, prácticamente siempre lo aplicamos vía riego. En este caso siempre hacemos una estandarización de dosis de 3 a 5 kilos por hectárea y año. Normalmente venimos gastando más bien 3 y se reparten en 2 o 3 aplicaciones durante el año, de manera que si hacemos en 3, hacemos una en otoño, que es un momento crítico de hongos, otra durante el invierno, que vienen muy suaves y casi que también se desarrollan bastante bien, y otro en primavera, de 1 kilo cada una, completando los 3 kilos por hectárea, y si lo hacemos en 2, nos vamos a primavera y otoño, y 1,5 kilos y 1,5 kilos. Esto tiene una aplicación bastante sencilla y es muy visual en campo. Puede mezclarse con muchísimos productos, todos aquellos que no sean fungicidas, lo erradicaría, con lo cual no tendríamos efecto, y lo que hablábamos anteriormente, a más materia orgánica en suelo mejor se desarrollan los hongos. Esto no es una excepción, es un hongo y cuanto más materia orgánica tengamos en suelo, más rápido se va a desarrollar, más va a inhibir el desarrollo de los patógenos del suelo y más cantidad de Trianum vamos a tener adherido a la raíz, con lo cual menos posibilidades de que ésta sea infectada por hongos, ¿vale? Bueno, esto es simplemente para que veáis desde el punto en el que se inocula cómo se desarrolla en 14 días el Trianum. Con una buena materia orgánica se va desarrollando bastante bien durante a lo largo del suelo. Por ejemplo, la foto que hemos visto antes de superintensivo, aplicábamos en cinta de riego y evidentemente la distancia era 1,5 metros. Si aplicamos aquí y volvemos a aplicar aquí en otro gotero, al final vamos a tener toda la superficie más que cubierta por Trianum. Y aquí, bueno, pues una simple gráfica para que veáis cómo se desarrolla en función de la materia orgánica. Como podéis ver, en un suelo franco con una materia orgánica más rico en materia orgánica se desarrolla mucho más que en uno arenoso, que es mucho más pobre. Esto es un vídeo testimonio, tenemos dos, de lo que es la experiencia en Huelma, en Jaén. El siguiente, perdonadme. El olivar estaba aquí muy mal. Estaba mal porque esta zona es una zona fría y una zona que llueve poco, por desgracia llueve poco, y el olivar pues estaba aquí agotado. Estaba prácticamente sin hoja y con una rama muy pelada, porque estaban peladas. Y al cambiar el sistema que hemos hecho, pues ha cambiado muchísimo. Pues el cambio al tratar aquí, desde el año pasado que se trató el suelo, lo que se haga con el suelo, pues se le ha visto al olivar la forma de evolucionar, sobre todo el tallo que tiene y algunas que tienen hasta aceitunas, que están buenas de aceitunas. Un olivar que estaba prácticamente estresado, estaba agotado, al cambio que ha dado, pues sí, ha resucitado, prácticamente se puede decir eso, ha resucitado, porque el olivar ha cambiado bastante. Se va a seguir con el mismo método seguro, y seguro que vamos a ampliar más porque hay más fincas y lo vamos a ampliar. Como
como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, pues es importante también que mostremos los testimonios, ¿no? Mi nombre es Wilmer Rubio, de la experiencia. Nos encontramos en la provincia de Ciudad Real, en una finca de pistachos de unas 50 hectáreas, regadío. Llevamos sobre 2 años y medio en ella, desde que nosotros llegamos, que ha tenido un manejo un poquito pobre. Nosotros empezamos a trabajar con Vicente. Con su asesoramiento estamos consiguiendo que la finca tenga un resultado que no lo esperábamos, o al menos. Pues nosotros cuando llegamos, lo primero que observamos en la finca fue que en los troncos, sobre todo en esta plantación de 5 hectáreas de árboles adultos, veíamos que tenía mucho hongo en el tronco. Tenía muchos hongos porque entendemos que por falta de alimento, falta de protección del sistema radicular. A partir de ahí nosotros empezamos a tratar la finca con tricodermas. Observamos que en el siguiente año, estoy hablando que nosotros empezamos en esta finca en julio del 2021, ese mismo verano ya se le echaron 2 kilos por hectárea de triano, fertilización con complex, como mucho, pero bastante más concreto que. Al año siguiente observamos que los troncos empezaban a perder ese amarillo, ese hongo, luego empezaba a morir, solo tocándolo con la mano, pasándole así un poquito la mano a las ramas y luego empezaba eso. Nosotros el año pasado, con las exportaciones de sin tratamientos foliares, quintuplicamos la producción por año 20 años antes. Nosotros, yo observo con el piano que las crecederas del árbol de un año para otro son importantes, tienen un tamaño que se puede ver, ya no solo eso, sino que también lo que observamos es que la yema de fruto, que suele perder algo, sobre un 20-30% suele tirar el árbol, pues sí que vemos que se lo hemos bajado como nos lo dará el. Bueno, pues realmente en esta finca lo que estamos viendo es que hay otra forma de hacer las cosas. Llevamos demostrándola por los 3 años que me han dado confianza para poder realizar aquí lo que sabemos que está funcionando, y todo esto se está traduciendo en una salud radicular inmensa para el beneficio del árbol. Esto es una finca en ecológico. Lo que te quiero decir es que el trianon se integra perfectamente gas, como entiendo que lo hará también en convencional, pero nosotros en ecológico nos estamos dando cuenta que funciona realmente bien. Yo lo que te puedo decir sobre esta finca es que algo bueno nos debe estar aportando método que utilizamos y el trianon, porque no dejamos de tener materia viva en el subsuelo. Es hierba, 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 y eso, bueno, pues lo estamos consiguiendo con el plan de abonado y las aportaciones de trianon. Bueno, pues visto estos 2 testimonios, vamos a pasar un poco a lo que es el control biológico de hongos foliares, tanto en almendro como en olivar. Aquí tenemos nuestro querido repilo en la primera foto, y bueno, en las otras 2 podemos ver tanto mancha ocre como monilla. Quizás sean de las enfermedades más importantes que tenemos foliares y las que más quebradero de cabeza nos traen. Aquí tenemos básicamente una limitación muy importante. Es verdad que normalmente yo como agricultor tampoco la cumplo. Yo de cobre he hecho lo que me parece cuando me parece, pero tenemos que concienciarnos de que, bueno, es una materia que está en revisión. No sé si estáis al tanto. La limitación existe en kilos por hectárea, y tal y como tenemos el percal, llegará un momento que nos condicionen y nos controlen bien, ¿vale? Y eso ya lo digo yo como agricultor, no como product manager ni como asesor de copra. Entonces, bueno, cuanto antes nos adaptemos a estas cosas, mejor. No se ha quedado a la mitad. Bueno, pues en este caso, y tras un ensayo concreto que fue precisamente decisión mía, dimos con una cosa bastante inesperada, que es un azufre que manejamos desde hace mucho tiempo. Es un azufre distinto al resto, ¿vale? Y que mostró una eficacia bestial en el manejo de hongos foliares.
Este azufre es un azufre de origen totalmente biológico, no tiene nada de síntesis. Es un azufre que proviene de la descomposición de restos vegetales con bacterias y de ahí sale este azufre, un azufre líquido, ¿vale? Este azufre, la particularidad que tiene es, y de ahí derivan el resto de sus propiedades, es que es un azufre hidrofílico. Un azufre hidrofílico es un azufre que tiene apetencia por el agua. Normalmente el azufre, para diluirlo en agua, una se las ve y se las desea, pero en este caso tiene una solubilidad muy alta y se diluye sin ningún tipo de problema, ¿vale? Precipitado no forma, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos una de las fortalezas de este azufre. Como derivado de eso, también tenemos una bestial compatibilidad con otros productos. Prácticamente lo pueden mezclar con todo. Evidentemente los aceites parafínicos, cuidado con mezclarlos, no son buenos amigos, o sea que mejor no mezclarlos. Básicamente ahí están sus dos fortalezas, ahora lo veremos un poco más en detalle. El ingrediente activo es azufre al 70%, hemos dicho es un azufre líquido, tiene registro fertilizante, eso puede ser una ventaja bestial y más como están las cosas, nos ahorramos el tema del libro de campo, que no es tontería. Tiene registro en ecológico y la función que tiene básicamente es insecticida y fungicida. En este caso nos vamos a centrar en la función fungicida de él. Un poquito más en detalle, tampoco vamos a ver esto aquí, ya lo he dicho anteriormente, pero sí nos vamos a parar en la estructura química, ¿vale? La estructura química, lo que forma en este caso son cadenas lineales, en la otra no. Y eso al final lo que se traduce es en un azufre poroso, frente a los azufres minerales que son no porosos. Y eso es lo que hace que sea soluble, que sea hidrofílico, ¿vale? Como consecuencia de esa hidrofilia de este azufre, al final lo que estamos aplicando es una gota de azufre mucho más fina, con lo cual también se traduce en una mayor homogeneidad de la aplicación, ¿vale? Y eso parece que no, pero es importante. Entre otras cosas, para la adherencia en la hoja es muy importante. Bueno, pues ¿por qué este azufre? Como hemos dicho, es un azufre que tiene un origen 100% biológico. Eso se traduce en un carácter hidrofílico, se traduce en una menor dosis porque la gota es mucho más fina, ¿vale? Al ser la gota mucho más fina, la aplicación es mucho más eficaz, mucho más homogénea, con lo cual podemos venir a una dosis mucho más baja. Lo que hemos hablado, gota más fina, aplicación más homogénea, alta eficacia, ¿vale? Residuos visuales, en este caso tampoco no nos va a afectar mucho, eso más en temas hortícolas principalmente, pero bueno, también es importante, deja mucho menor residuo, tanto en hojas como en fruto. La compatibilidad con el resto de productos es bestial, es una compatibilidad tremenda, cosa que el resto de azufres no. Es mucho más resistente a ser lavado, esto se explica por la gota más fina se adhiere mejor, con lo cual es más difícil hacer lavado. Es respetuoso con la fauna auxiliar, que también es muy importante, ahora veremos por qué. Y como hemos dicho, está permitido en Europa para agricultura ecológica. Esto simplemente es para que veáis una solución. Esto es una finca de tomates, si no recuerdo mal, y ahí es el tanque de disolución en el que se haya mezclado con un par de productos químicos y, como veis, no hay ningún tipo de problema. A modo también anecdótico, el olor es un poco más bajo, también se agradece. Bueno, aquí tenemos lo que os comentaba del precipitado. Tenemos un azufre convencional, recién diluido, y al lado tenemos el que pone Microbial S, es el biosulfur, ¿vale? Como podéis ver, tras 30 minutos, uno sigue totalmente homogeneizado y el otro ha precipitado. Eso es una realidad, eso pasa en campo mucho, ¿vale? Bueno, seguimos un poco, simplemente que veáis el manchado, otros azufres manchan bastante más que biosulfur. Y entrando un poquito ya en lo que es el kit de la cuestión, en dosis, tenemos una dosis bastante baja, como digo antes. Bueno, el manejo es hongos foliares, los que hemos hablado anteriormente. En la dosis de biosulfuro, en este caso, lo dosificamos en 2,5 centímetros por litro. Es una dosis bastante bajilla en comparación con otros azufres. Y aquí, básicamente, entramos tanto en preventivo como en curativo. Siempre mejor en preventivo. En preventivo la eficacia es bestial y en curativo evidentemente pierde un poco, pero bueno, ahora entraremos un poco más en detalle. ¿Cuándo vamos a aplicar? Pues igual que cualquier tratamiento de cobre,
cuando veamos que las condiciones climáticas empiezan a ser favorables para el desarrollo de las enfermedades de hoja, es cuando hay que aplicar. Y eso se traduce en inicio de otoño, con lluvias, temperaturas suaves, etc. Y primavera. En este caso, lo que hemos hablado, se puede mezclar con multitud de productos, se recomienda una aplicación, como es lógico, con equipos que estén en condiciones, ¿vale? Y cuando sea necesario, siempre, insisto, cuando podamos entrar en preventivo, mejor, siempre mejor. Vamos a reducir muchísimo el desarrollo de la enfermedad. Este es el ensayo que os comentaba, este es un ensayo que propusimos con la Universidad de Córdoba, y aquí fue donde nos llevamos la sorpresa. Teníamos el biosulfur, que es el nuestro, y el biosulfur con cobre, ahora entraremos un poquito más en detalle en eso, en comparativa con el cobre de referencia. Os hablo que es un oxicloruro al 70%, no vamos a decir la marca, pero un oxicloruro al 70%, ¿vale? Aquí lo que tenemos es los índices de enfermedad en tratamiento preventivo, como podéis ver el testigo pues evidentemente disparatado. El oxicloruro de cobre, 50, perdón, pues está mal, no, creo que está mal, es al 70. El oxicloruro de cobre tiene un 27,9% de enfermedad, no está nada mal, ¿vale? El biosulfur solo baja más de 20 unidades a 4,2, o sea que no está nada mal, y el biosulfur más cobre baja todavía más, es evidente. Lo interesante es el curativo también, porque si vemos, lo que baja es prácticamente poco, salvo en el biosulfur más cobre. Como veis, tiene una dialéctica distinta, eso es que hay diferencias significativas hablando en términos estadísticos, ¿vale? Eso se traduce en que a nivel curativo es un nivel de curación importante, ¿vale? Esto se hizo en repilo, como decía. Bueno, no sé si lo había dicho. La foto yo creo que ahí lo vais a ver bastante mal, ¿vale? Digo, se ve bastante mal, pero ahí se ve perfectamente el que está tratado, se ve un poquito de resto de azufre, y el que no está tratado, si queréis ver después la imagen aquí en el ordenador no hay problema, está de repilo hasta los mochos, no le cabe un halo más, ¿vale? Lo que hablaba del cobre, esto también es muy interesante, es un cobre que estamos en vías de desarrollo, ya lo tenemos de manera comercial, hace muy poco. Es un cobre que se llama Beni Biocuprum, ¿vale? Este año empezamos con la comercialización como tal. Este cobre tiene una particularidad, entiendo que todos conoceremos el gluconato de cobre y ese tipo de cobres complejados. Este cobre es un cobre que está complejado con ligno sulfonato, ¿vale? Es un cobre al 5,5% de cobre. El resto es todo microalgas hidrolizadas, ¿vale? Con lo cual, aquí principalmente nos ahorramos un problema que es la acumulación de cobre en kilos por hectárea. Esa limitación nos la ahorramos tanto con el azufre como con este tipo de cobre. Otra fortaleza que tiene este extracto, bueno, voy a hablar un poco de las características y os digo. Es un producto biológico, también no al 100%, porque el cobre es mineral y el cobre es cobre, pero el resto son todos algas hidrolizadas, ¿vale? Eso se traduce en una liberación constante y lenta de cobre. Eso lo que hace es que tenga continua aporte de cobre a la planta y además le da sistemia, con lo cual tiene ese carácter curativo. No translaminar, no es que sea translaminar que entren en hoja, es sistémico, que eso es muy importante, es una diferencia que no se suele tener en cuenta y es muy importante. Sistemia significa que se distribuye por los vasos vasculares de la planta. Tiene tanto ascendente como descendente, de hecho se puede aplicar vía riego y se puede aplicar vía foliar. Evidentemente siempre es mejor vía foliar porque lo acercamos al foco de la enfermedad. Y el registro que tiene es abono C, con lo cual también nos ahorramos inscripción en el libro de campo. Y evidentemente certificado eco, ¿vale? ¿Qué más que decir de este? Bueno, estos ya son términos un poco más técnicos, tampoco creo que sean tan interesantes. Al final lo que le hace el alga hidrolizada es darle una mayor estabilidad y una mayor solubilidad. Tampoco vamos a tener mayor problema a la hora de diluirlo. Como hemos dicho, la liberación lenta y constante de cobre, eso se traduce en un mayor tiempo de curación una vez que nos ha entrado la enfermedad. Mejora y optimiza la eficacia, como hemos dicho anteriormente. El lignosulfonato juega un papel también muy importante en fitotoxicidad, de manera que la evita, ¿vale? Que en algunos casos puede ser un problema, y facilita la adherencia, actúa como mojante y ¿qué? Efecto humectante, ya lo he dicho, ¿vale? Básicamente esas son las características que le otorga el alga hidrolizada, ¿vale? El modo de acción, bueno, pues tiene un modo de acción directamente fúngico, que es a raíz del cobre propiamente dicho.
que es una acción directa, y estimula los mecanismos de defensa, ¿vale?, de la planta. Eso forma parte de la acción del cobre, del complejo cúprico. Después tenemos las microalgas, como hemos dicho, que le da una sistemia muy alta, muy alta, ¿vale?, y aparte le da ese pequeño carácter bioestimulante que cualquier otro alga puede otorgar. Aquí tenemos un poquito lo que es la composición, ya lo hemos dicho anteriormente, es un 5,5% de cobre complejado y el resto es todo microalgas. Las dosis que tenemos, las foliares, aunque ponga de 1,5 a 3, siempre nos limitamos a 2,5, ¿vale? En los ensayos que hemos visto, anteriormente, las dosis eran 2,5 de ambos, 2,5 de biosulfuro, como hemos dicho anteriormente, y 2,5 de cobre. Lo estamos usando, se puede usar en multitud de cultivos, en este caso nos centramos en olivo y en almendro, no obstante en cítrico para fitostoras también es un cobre muy válido, en vid para tema de mildiu también es un cobre muy válido, con lo cual no hay ese tipo de problema. ¿Cada cuánto aplicamos? Bueno, pues eso nos lo va a marcar las condiciones climáticas. Que tenemos una presencia elevada de enfermedad, pues habrá que aplicar con más frecuencia. Que tenemos una incidencia menor, pues nos podemos permitir el espaciarlo un poco más. En este caso, con respecto a situaciones que recalcar, bueno, pues evitar productos que contengan fosfatos o calcio, ¿vale? No aplicar en situaciones extremas de la planta no debe ser un problema mucho más allá, precisamente por el complejo linosulfonato que evita esa fitotoxicidad, y realmente poco más. Bueno, en cultivos sensibles al cobre, evidentemente, hay que aplicarlo vía radicular para evitar fitotoxicidad de ningún tipo. No tiene plazo de seguridad y está certificado para agricultura ecológica. Hasta aquí con lo que es el control de enfermedades foliares. No sé si tenía alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta. Quería preguntarle, cuando ha hablado del carácter curativo tanto del azufre como el cobre, cuando se habla de capacidad curativa, sí, creo que conviene matizar, porque podemos pensar que después de la infección en cualquier momento podemos saltar y quitarlo. Sí. No sé. Creo que como cuando se eche no esté todavía incipiente la enfermedad o el hongo, difícilmente vamos a conseguir curar la enfermedad. Realmente, hablando por ejemplo del repilo, tenemos el repilo latente, que ese es el que no vemos salvo que apliquemos sosa. Nosotros el que vemos ya cuando el repilo está totalmente visible. Si aplicamos ahí y hemos detectado de manera temprana los síntomas visibles, vamos a evitar que muchas de las hojas se nos caigan. Si evidentemente aplicamos cuando ya tenemos presencia de la enfermedad y la hoja empieza a amarillar, muy probablemente pasará lo que no queremos, que es que el árbol tire esas hojas. No sé si es... Normalmente, la redundancia, por norma se aplica cobre cuando se acercan los periodos... Buscando siempre ese carácter preventivo. Pero puede ocurrir que se produzcan lluvias, que no haya síntomas y por situaciones de recolección y tal, nos tratemos en ese momento y tratemos cuando hayan pasado suficiente tiempo como para que el hongo haya empezado ya su... Correcto. Sin que haya aparecido síntomas. Exacto. Y podrán haber pasado ya una semana, 2 semanas, porque estamos recolectando y cuando terminamos la recolección de hacer el tratamiento, a la semana o 2 semanas, dificultosamente va a tener eficacia cualquier producto de ese tipo. Bueno, a la semana desde que el hongo esté activo sí la va a tener, lo va a parar de hecho. Lo que pasa es que nosotros visualmente no lo vamos a ver porque el repilo que vamos a tener es ese que le llamamos repilo latente. Ese es un repilo que no se ve, salvo que meta la hoja en sosa. Distinto es que apliquemos cuando ya aparece el halo concéntrico, ya tenemos un respiro visible, la enfermedad mucho más avanzada, pero no es que no vayamos a hacer nada, se va a controlar. Lo que pasa es que nosotros no vamos a ver, salvo que metamos la hoja en sosa, que teníamos previamente repilo. No sé si me estoy explicando. Sí, pero a partir de la infección, suele ocurrir hasta con los de síntesis que hay sistémicos. Lo que hace que cuando pase a los 10, 14 días de que se produzca la infección, la eficacia se no es nula, se acerca bastante. Te corta la esporulación, que eso es lo que es curativo, eso es el significado de curativo. Lo que hace es que no te va a esporular el hongo,
¿vale? Y te puede salvar muchas hojas. Y la eficacia va a estar ahí, ¿eh? O sea, yo en ese sentido no tiene... a 10 días pasados de la infección, normalmente no ven ni siquiera el repilo, todavía no ha dado la cara, pero ahí sí que lo cortamos, ¿eh? Lo cortamos de raíz. Es curativo propiamente dicho. Eso, tenemos una experiencia por ejemplo con el Flip Max, no sé si lo conocéis, el Flip Max es curativo. El Flip Max es curativo, lo que pasa es que de tanto abusar va perdiendo mucha eficacia también. La aventura se va cada vez volviendo más resistente. Las enfermedades, igual que las plagas, generan resistencia, pero en el inicio de uso de Flip Max, vamos, lo digo porque con conocimiento de causa, era un pelotazo, es que te curaba la enfermedad. Te la llegaba a curar. Yo conozco Flip Max, pero la experiencia no es positiva. Pues hombre, habrá casos. Exacto, bueno. Tampoco se puede generalizar. Evidentemente. Porque las condiciones pueden variar de un sitio a otro, etc. Pero el aspecto curativo está ahí, ¿eh? Está ahí, no es algo... Está ahí realmente, vamos, es un ensayo se ha hecho con cierta... Vamos, o sea, hizo con Luis Roca, no sé si lo conocen. Y tiene ese efecto curativo, es algo que es real, vamos. Lo que pasa muchas veces, como no llegamos a ver ni siquiera el repilo latente, no podemos evaluar la cantidad de enfermedad que tenemos, ni el índice de enfermedad. Vemos lo que después emerge y se queda con de manera visible. Exacto, exacto, porque a lo mejor vemos de qué nivel partimos y una vez que apliquemos el tratamiento curativo, a qué hemos llegado, visible. Pero yo entiendo que hacerlo con SOSA no hay tiempo para estar con esas cosas, pero sí está el aspecto curativo ahí, sí lo está. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es polinización. Bueno, perdón, ¿alguna cuestión más, alguna duda más, algo que comentar? Pues seguimos entonces con polinización en almendro. Bueno, la polinización en almendro, como hemos dicho, en este caso se hace con abejorro, también existe la polinización con abejas. Aquí vamos a ver un poco lo que son las diferencias entre uno y otro. Son muy fáciles, las abejas están activas a partir de 10-15 grados, son mucho más sensibles a variaciones de temperatura, mientras que los abejorros están activos desde los 8 grados centígrados, o sea, tienen una mayor tolerancia al frío. No trabajan en días nublados ni con viento, en días que está lloviendo ves pocas abejas, ves pocas avispas. En este caso los abejorros saben y manejan muy bien esos días, trabajan bastante bien. Las abejas visitan menos flores, también el tamaño condiciona bastante, mientras que los abejorros visitan bastante más. No polinizan por zumbido, mientras que los abejorros sí polinizan por zumbido. Me explico brevemente lo que es ese tipo de polinización. La polinización por zumbido consiste en que el abejorro se coloca sobre las anteras y mueve los músculos que tiene para volar. Eso provoca una vibración, hace que la antera se abra y libere el polen. Básicamente es eso. Pues ese método de polinización no lo posee la abeja. Necesita visitar entre 7 y 10 flores para polinizar, debido a esa carencia de polinización por zumbido, mientras que el abejorro, con una visita, gracias a ese método de polinización, nos poliniza una flor. Las abejas son un poquito más agresivas, como todos sabemos, mientras que los abejorros, bueno, siempre te puede dar un bocadillo, pero no es lo habitual. El manejo, por lo tanto, la abeja lo hace más difícil y el abejorro bastante más fácil. Esto no quita que podamos hacer uso combinado de unos y otros, ¿vale? Podemos usar abejorros y abejas a la vez. Los beneficios de polinizar con abejorros, tampoco vamos a ir rapidillo porque tampoco requiere mucho más tiempo. Bueno, pues evidentemente al polinizar mejor se traduce en un incremento de la cosecha, se traduce en una mayor calidad de fruto, se produce en una reducción de la mano de obra, no tenemos que ir polinizando nosotros. Y la ventaja principal es que poliniza todos los días, llueva o haga viento. Estás diciendo que poliniza entre un 20 y un 30% más con abejorros que con abejas en variedades autofértiles. Correcto. La colmena comercial que usamos al aire libre es la tripol, ese es el nombre comercial. La especie es Bombus terrestris y es la que se utiliza para el aire libre. Una colmena que está totalmente plastificada, con lo cual está protegida de lo que es la lluvia, el sol, etc. La composición son 3 colmenas individuales, ¿vale? Con unas 120-130 obreras cada una de ellas y una reina. Y aparte traen una solución azucarada, se llama Be Happy. Esa solución azucarada lo que hace es que aquellos abejorrillos que vengan un poquito más inmaduros maduren y que no pierdan tiempo en buscar néctar. Directamente buscan polen. Las abejas tienen que buscar el néctar aparte del polen, con lo cual requiere más tiempo para polinizar.
El formato, como hemos dicho, son la colmena plastificada con 350 a 200 obreras. La duración son entre 6 y 9 semanas, más o menos coincidiendo con el periodo de floración en condiciones normales. Tiene un registro fitosanitario MDF y se puede usar para cultivos convencionales y ecológicos. Como hemos dicho, se puede usar en combinación con abejas o de manera solitaria. Aquí tenemos un pequeño vídeo de lo que es la colmena, es una plantación de almendros. Como veis, tiene una serie de trampillas cada nido. Bueno, pues la fortaleza de los abejorros, que la hemos mencionado anteriormente, transportan más polen debido a que tienen una capacidad mayor de transporte, polinizan por zumbido, tienen una mejor adaptabilidad, se adaptan mejor a las condiciones desfavorables, tanto viento como lluvia, como días nublados, y además tienen una capacidad de regular la temperatura corporal y del nido. Eso es lo que hace que sean capaces de adaptarse a esto. Permite la polinización cruzada y son bastante menos agresivos que las abejas. Aquí simplemente una gráfica muy visual de lo que es la cantidad de número de granos de polen depositados por los abejorros en la banda amarilla y por las abejas en la banda verde. Como podéis ver, en condiciones más desfavorables, de más frío, por la mañana y por la tarde, las abejorros depositan bastante más polen, ¿vale? Mientras que las abejas, bueno, en horas centrales del día le ganan un poquito. Durante el resto del día la actividad es muchísimo más baja. Igualmente, en el cuadro de al lado, es un estudio que hicieron en aguacates, simplemente el número de abejorros que vuelven cada 10 minutos a la colmena, y evidentemente a raíz de ahí se estima el número de flores que se han visitado. ¿Cómo se usa tripol? Bueno, pues es bastante sencillo. Como hemos dicho, está aislada de prueba de inclemencias climáticas, por eso lo usamos para aire libre. Son 3 colmenas, 6-9 semanas de polinización. Su objetivo es cultivos con floración temprana, porque tenemos todavía temperatura fresca durante la noche, como sale ahí reflejado. Cultivos con baja producción de néctar, tiene néctar en la misma colmena y es muy buena para mover entre cultivos. Aquí es importante ver la posición de las trampillas. Hemos dicho que la tripol está compuesta de 3 nidos, cada nido tiene una trampilla de manera independiente y es muy bueno para mover entre cultivos o para realizar cualquier tratamiento fitosanitario, porque si colocamos esta, está cerrada. Si colocamos esta, es solo para recoger los abejorros, o sea que antes de dar cualquier tratamiento fitosanitario o si queremos desplazarla a otro cultivo, dejamos esto y a las 24 horas podemos coger nuestra colmena y sin ningún tipo de problema y colocarla. Y cuando estamos polinizando, dejamos esta, que es un agujero de entrada y otro de salida. No sé si ha quedado claro. La colocación, pues la introducción se hace siempre antes de floración, se introduce el 30% de las colmenas y el resto cuando las flores ya se están abriendo. Así lo que aseguramos es que vamos a tener abejorros ya adaptados cuando llegue el momento de floración. La colocación de las colmenas, pues bueno, no es lógico. Se distribuye por todo el cultivo, la entrada mirando hacia la luz de la mañana para que se activen desde más temprano y colocar sobre una base para evitar que lleguen a ellas pues distintos insectos. Aquí tenéis el recuadro de arriba, podéis ver una distribución homogénea de lo que son las colmenas por una finca y abajo la base sobre la que se ha colocado para evitar que hormigas, etcétera, puedan llegar a ellas. Lo ideal es evitar la radiación solar directa. Evidentemente no vamos a montar esto porque esto es ya otro nivel, pero bueno, siempre que podamos ponerla debajo de la copa de los árboles, etcétera, bienvenido sea. Y si fuera necesario, no está de más colocar unos pesos en la tapa para evitar que se abra. A modo resumen, bueno, pues la polinización con abejorro es más eficaz debido a su mayor actividad y a su método de polinización por zumbido. Mejora la calidad e incrementa la cosecha en un 20-30%. No se ve influida por condiciones climáticas adversas, trabajan independientemente de que sean días nublados, con viento, etcétera. Se pueden usar solo en combinación con abejas y se pueden colocar y mover más fácilmente y de manera más segura. Hasta aquí lo que es la polinización. No sé si hay alguna cuestión, alguna duda. Yo creo que lo que no queda claro es cuántas pones por hectárea.
Porque has dicho 3, pero no sé si te referías a 3 cacharros. No, dependiendo del cultivo, unas 3 por hectárea, 2, 3 por hectárea. De 2 a 4 es lo que se suele poner, 2 a 4 colmenas triple, ¿vale? O sea, si cada tripol contiene 3 colmenas, pues de 2 a 4 tripol, ¿vale? Ahora vamos a empezar con el control biológico de ácaros, ¿vale? Bueno, principalmente no. Sí, en almendro, básicamente, ¿vale? Ahora después hablaremos del acariosis en olivar, que creo que no he puesto nada, pero lo comentamos rápidamente. Bueno, pues los ácaros en almendro sabemos que es un problema bastante incipiente, bastante creciente. Tenemos distintos tipos de ácaros, tenemos Panonicus, tenemos Tetranicus, tenemos Tetránicus, en fin, tenemos una variedad bastante fuerte, y frente al nuevo modelo productivo y con la legislación cada vez más exigente, pues tenemos menos materias activas, menos soluciones químicas. Aparte, lo que tenemos genera resistencia, con lo cual aplicamos y prácticamente es como si no hiciéramos nada. ¿Qué alternativa tenemos frente a esto? Pues en este caso ya vamos a hablar de un insecto. Es un insecto auxiliar, en este caso es Neosigillus californicus, y el nombre comercial es Spical Ultimate. Spical Ultimate es este sobre que veis aquí, que es un sobre que colocamos en el mismo árbol, tiene un garfio, como una percha, y se queda colocado siempre en la parte más interior. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle lo que es. Aquí tenéis el sobre y ahí tenéis lo que este es el insecto. Este es Neosigillus californicus, es un depredador de arañas rojas. La composición de los sobres es 100 insectos de estos, 100 Neosigillus californicus en cada sobre, más alimento. ¿Qué implica que tenga alimento dentro? Que actúa como una biofábrica que va completando ciclos, que entonces finalmente lo que tenemos en campo, lo que nos emerge a campo, es una cantidad mucho mayor que lo que contenía inicialmente, llegando a ser casi 5 veces, vamos, en torno a 5 veces más. Como característica del insecto, bueno, pues Neosigillus californicus tiene una capacidad de depredación bestial de arañas, bestial, en este caso los 3 ácaros, ¿vale? Depreda entre 15 y 20 huevos, ¿vale? Y ninfa de Tetranicus urticans, ¿vale? La capacidad de reproducción es elevadísima también, en torno a 65 huevos durante la vida de la hembra, y el formato de lo que es el sobre viene en cajas de 100 o en cajas de 500 sobres, ¿vale? Si normalmente tenemos una plantación intensiva de almendro, lo ideal es colocar árbol por árbol. Si tenemos súper intensivo, ya podemos plantearnos colocar cada 3-4 plantas, ¿vale? Tratamientos siempre preventivos. El hecho de que traiga alimento nos permite entrar con carácter preventivo, de manera que cuando entre la araña ya tengamos al bicho instalado allí. Entonces así siempre vamos a ir por delante y vamos a evitar que la araña nos haga daño. Y hemos dado, bueno, pues para que sepáis el tipo de registro que tiene, es un registro de inventario. Aquí un pequeño vídeo para que veáis cómo depreda araña. Si os fijáis, hay mucho... Bueno, ahí tenemos ya directamente una araña roja. Lo que hace es que le clava los estiletes y succiona la hemolinfa, y al final lo que deja la araña es como arrugada, ¿vale? Es un síntoma también muy visible. Las arañas depredadas se identifican muy bien. ¿Qué insecticida no podrías tirar en un tipo de finca de esa que le afectara esto? Pues casi todo lo que sea acaricida va a afectar. Es otro ácaro, ¿no? Es otro ácaro, efectivamente. Es un ácaro depredador de araña. Entonces, en este caso, ahora lo veremos un poco más adelante, podemos compatibilizarlo con otra solución, digamos, no química, pero de aplicación como de pulverización foliar, que también va bastante bien. Ahora lo vemos un poquito más en detalle. Ya digo que entrando de manera preventiva vamos a evitar todo el problema, pero es muy importante entrar de manera preventiva. Las fortalezas que tiene el Spical, bueno, pues como veis, un papel aluminizado, ahí tenemos el sustrato en el que están los Neosigillus californicus y los ácaros presas para que vaya completando ciclos. El hecho de que esté aluminizado aísla frente a frío, calor, lluvia, etcétera. Como hemos dicho, actúa como una biofábrica, llegando a salir hasta 5 veces más de los ácaros contenidos inicialmente. Los sobres son 100% compostables, no tiene materia activa, esto jamás puede generar por parte de la araña resistencia, jamás, porque es un depredador presa, ahí no va a haber resistencia ninguna, como hemos reflejado ahora aquí. Con respecto al manejo de Spical, bueno, pues
siempre intentar almacenarlo previo a la suelta. Evidentemente estamos hablando de almacenamiento en un lugar fresco y protegido de la radiación solar directa, entre 12 y 14 grados, ¿vale? Y como mucho 2 días, no se debe de almacenar más. O sea, siempre intentamos pedirlo, no vayamos a soltar, no hacemos estocaje del producto porque se mueren los bichos. Los tratamientos son preventivos, curativos también, pero principalmente el carácter es preventivo. Curativo es otro formato que en este caso no procede. Siempre hay que intentar entrar con carácter preventivo. La colocación de los sobres siempre lo vamos a intentar meter en la zona más interior de los árboles para que se quede protegido. Y con respecto a la dosis, lo que hablábamos antes, metemos 2 sobres por árbol y en superintensivo de 1 sobre cada 2 o 3 plantas. Se hacen 2 sobres por árbol en 2 puestas diferentes. La primera suelta en abril, antes de que entre la araña, o incluso con estos inviernos que tenemos tan frescos un poco antes, y la segunda suelta en mayo-junio, ¿vale? De manera que la idea es llegar a junio con 0 arañas. Si llegamos a junio con poca araña, tendremos una buena campaña de araña. Y a raíz de junio vamos a ver ahora qué es lo que utilizamos. Aquí es un ejemplo de la colocación. No tiene mucha química, como veis lo coloca en una de las ramas. Y si os fijáis, no hay que quitar nada, ahí mismo, no sé si lo apreciáis, tiene un orificio por el que salen los insectos, con lo cual es colocar y seguir, no tiene más nada que hacer, ¿vale? Por ese orificio van saliendo los insectos. A modo anecdótico, que se nos ha dado ya en varios casos, en varias fincas, en cítricos se usa esto mucho para control de araña también, es interesante colocarlo siempre en ramas tiernas hasta cierto punto, de manera que si hay algún insecto que vaya a meterle mano, algún animal, perdón, que vaya a meterle mano al sobre, al ver que las ramas inestables no entre, ¿vale? Porque ya se ha dado en varias ocasiones temas de ratas, etcétera, que entran a darle un palizón a los sobres. Simplemente esto es un ratio depredador-presa para que veáis hasta qué punto es viable esto. Pues bueno, un individuo de Neoseilus californicus para 2 arañas es inviable, y desde ahí hasta 1,6. Si tenemos un individuo de Californicus por cada 8 arañas, ahí tenemos que reducir poblaciones antes de introducir el enemigo, el espical. Simplemente en el árbol lo habéis visto, siempre colocamos el sobre, que vayan siendo los Californicus, se adapten, y cuando llegue la araña lo tengamos instalado. Para completar la estrategia que hablábamos antes, hasta junio llegamos limpios, hemos soltado nuestros sobrecitos de espical. Si hemos tenido algún rodalito lo hemos tratado o lo hemos sofocado o necesitamos sofocarlo. Para eso tenemos el azufre, que es del que hemos hablado anteriormente. Es un azufre que tiene un carácter insecticida, no sé si lo recordáis que lo hemos hablado anteriormente, muy fuerte, ¿vale? En este caso la dosis a la que volvemos es a 2,5. A 2,5 va muy bien y nos sirve como complemento a Neoseilus californicus, con la ventaja de que al Neoseilus californicus, o sea, será nuestro enemigo natural, no lo va a matar, ¿vale? Solo va a matar arañas rojas. Uno se puede llevar, pero no es su objetivo. Ya hemos hablado anteriormente de él, con lo cual tampoco nos paramos mucho aquí. No sé si tenéis alguna duda con respecto a esto, a los insectos, a los sobres, el azufre, cómo se usa en combinación, o está todo claro. ¿Todo claro? Pues seguimos con el control de mosca del olivo. Bueno, esto es un producto que tenemos en desarrollo, ahora mismo no lo tenemos todavía disponible al 100%. Es un hongo, el Metarrhizium bruneum, un hongo entomopatógeno que lo que actúa es directamente sobre la pupa de mosca. Ni que decir tiene en qué situación estamos con la mosca. Tenemos poca materia activa, es verdad que van surgiendo algunas nuevas, este año han surgido algunas por ahí de FMC, pero es poco lo que nos queda y el manejo se hace bastante tedioso. Metarrhizium bruneum es un hongo, como hemos dicho, ¿vale? Y está desarrollado por la Universidad de Córdoba. La raza es Ayama, ¿vale? Que es una raza muy virulenta que se adapta muy bien a suelos cálidos y secos, ¿vale? Afecta principalmente a larvas y a pupas de mosca. Nosotros nos vamos a centrar en el control de mosca en pupa, ¿vale? Es una raza única depositada en el registro de microorganismos europeos y el formato en el que viene es un polvo mojable, ¿vale? Una vez que aplicamos, los conidios germinan en suelo, porque la aplicación es en el suelo, ahora lo veremos, y lo que hace es que mata a las pupas, ¿vale? A modo anecdótico tenemos ahí las esporas como han germinado una vez que se aplica suelo y posteriormente cómo forma el micelio.
y igualmente tenemos un claro síntoma de colonización en un saltamonte que se ve bastante claro. Bueno, aquí de la cuestión, el modo de aplicación es un modo de aplicación bastante sencillo. El producto lo aplicamos a suelo a una dosis de 1 kilo por hectárea, ¿vale? Y lo aplicamos a suelo siempre bajo la copa de los árboles. Eso tiene un porqué muy sencillo. La aceituna picada que caiga va a caer debajo de la copa, con lo cual no tiene sentido aplicar fuera de ahí. Una vez que la aceituna se degrade, la pupa va a quedar expuesta y ahí es donde nos la vamos a llevar con el hongo, ¿vale? La aplicación, pues aplicación es en otoño, antes de la cosecha siempre es lo ideal, con la idea de atacar cuanto más larvas y pupas posible, mejor. Se puede mezclar con herbicidas, con lo cual en el caso de tratar con herbicidas puede ser una buena combinación. Y bueno, de 0,5 a 1 kilo por hectárea, ¿vale? La dosis está un poco modificada. Simplemente estos son datos de eficacia en el que nos muestra unas eficacias altísimas con respecto al testigo. Si veis, el testigo se dispara prácticamente de mosca hasta que ya desaparece, y aquí la hemos mantenido bastante a raya. Es verdad que la eficacia hay que verla a año vista, o sea, si aplicamos este otoño, la eficacia la veremos el año que viene con las picaduras que tengamos en aceituna. Con respecto a las capturas totales, igualmente vemos que en el testigo han sido bestiales y que en la zona tratada con metarricium son mucho más bajas, menos de la mitad. Esto es otro ensayo que se hizo, un 92% de eficacia en este caso. Como veis, lo hemos mantenido totalmente a raya, no ha subido en ningún momento, y con respecto a las capturas totales vemos igualmente cómo ha bajado considerablemente con la aplicación que se hizo en el otoño anterior de metarricium. Bueno, pues tampoco hay mucho más que explicar. Esto es todo. No sé si tenéis alguna duda del metarricium, que es lo último hemos visto, o alguna duda que tengáis atascada por ahí atrás de lo anterior. Si es así, lo podéis consultar.